Y le puse por meditación o por nombre a este estudio, la preparación para la cena del Señor. La preparación para la cena del Señor. En 2 semanas vamos a ver la cena del Señor. Entonces esta es como la introducción, la parte de la preparación. La semana pasada vimos la historia que se desarrolló una semana antes de la cruz. Marcos viene hablando de manera cronológica todo lo que estaba aconteciendo en la semana de la pasión, que es la última semana del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Y de pronto en el capítulo 14 se regresa en el tiempo. Estábamos en el día miércoles, donde el Señor Jesús estaba predicando acerca de los tiempos y las señales antes del fin. Y luego se regresa al sábado para enseñar una historia que tenía que ver con el ungimiento del Señor Jesús en la casa de Simón el leproso. Lo invitan a comer al Señor Jesús con los discípulos. También asiste a esa reunión amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y todavía estaban en la mesa cuando María se levanta y quiebra ese perfume carísimo y unge al Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesús: esta mujer se ha adelantado a honrarme, porque es la única que ha entendido lo que les he venido predicando, que voy a morir. Y Judas hace ahí de justiciero, ¿verdad? Dice: ¿cómo se le ocurre tirar este perfume tan caro y lo pudimos haber dado a los pobres? Eso pasó el día sábado. De ahí Judas sale y va a encontrarse con los principales sacerdotes y les dice que él les va a entregar al Señor Jesús. A lo que los sacerdotes le dicen que si él cumple con eso, ellos le van a pagar un monto que era el equivalente a lo que valía un esclavo, 30 monedas de plata. Eso era lo que valía un esclavo en la ley cuando se vendía. Todo eso acontece en el versículo 10 y 11 del capítulo 14 de Marcos. Pero luego llega el versículo 12 y otra vez Marcos se regresa en el tiempo, ahora al día jueves, donde se había quedado la historia. Marcos venía enseñando acerca del Señor Jesús el día miércoles, las señales antes del fin del mundo, del fin de los tiempos. Luego se regresa y nos dice qué pasó un sábado antes, que tenía que ver con la preparación de la muerte del Señor Jesús. Todo este capítulo 14 en adelante tiene que ver ya con la cruz y con la resurrección. Y ahora Marcos otra vez nos mueve en el día para trasladarnos donde se había quedado, que es en el versículo 12. Y así llegamos al jueves de esta última semana del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que se conoce como la semana de la pasión. Y este jueves, mis hermanos, había una festividad anual que se conocía como la fiesta de los panes sin levadura. Vayan al versículo 12, vamos a iniciar el primer versículo. Dice el texto: el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Noten el detalle que dice Marcos ahí. ¿Qué es lo que se hacía en la fiesta de la Pascua? Se sacrificaba el cordero. Entonces esto va hilando, porque al final esto cierra con el sacrificio del verdadero cordero inmolado. Y sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El Señor Jesús sabía que su tiempo estaba cerca, así que estaba acomodando todo estratégicamente para que la cruz se llevara como tenía que haberse llevado. Yo creo que el jueves en la mañana los discípulos preguntan al Señor Jesús acerca de dónde iban a llevar la fiesta de la Pascua. ¿Y esto qué es de la fiesta de la Pascua? Bueno, quiero darte un poco de contexto en esta festividad, que es de la pregunta de los discípulos: Señor, ¿dónde vamos a cenar la Pascua? Era una semana muy importante como para estar pensando en festividades, pero esto es muy relevante para la cruz.
La Pascua, mis hermanos, era una de las festividades religiosas más importantes, porque era un mandamiento de Dios, pero también lo que recordaban en esta festividad de la Pascua era lo que era fundamental. La Pascua era una fiesta anual que conmemoraba el cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto 1500 años antes de lo que estamos leyendo ahorita. Eso había sucedido 1500 años antes. Si ustedes recuerdan un poco la historia, Dios había mandado a Moisés con Faraón con la orden de que dejara ir a su pueblo. Y como nosotros sabemos, Faraón se negó rotundamente a obedecer. Incluso le dice: ¿quién es ese Dios que me manda a hacer algo? Y entonces Dios despliega sobre la nación de Egipto 10 plagas. ¿Se acuerdan de la historia? Y la plaga más terrible, pudiéramos decirlo de esa manera, fue la última, la plaga número 10. ¿Por qué? Porque se trataba de la muerte de los primogénitos. O sea, ya como para que entendiera Faraón, Dios iba a acabar con todos los primogénitos que hubiera en ese lugar. Y cuando pensamos en esto de la muerte del primogénito, mis hermanos, nos suena así como que muy duro, muy fuerte. Pero si lo pensamos fríamente, mis hermanos, todos estamos condenados a eso. Dice en Romanos 10:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos merecemos la muerte por nuestro pecado. Dios va a retribuir la consecuencia del pecado a cada hombre en esta tierra. O sea, es por causa de nuestro pecado la muerte. Pero Dios, mis hermanos, también es un Dios de paciencia, un Dios de amor, y Dios no quiere esto. Dios no quiere que el injusto perezca. Y es por eso que, para que no murieran el pueblo de Israel, porque también merecían la muerte, no solamente los egipcios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos iban a morir, pero Dios les provee una puerta, una salida, para que no todos murieran. ¿Cuál era esa salida que Dios proveyó? Sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero, mis hermanos, iba a ser puesta en los dinteles de las puertas de las casas y en los postes. Y de esa manera, cuando pasara el ángel de la muerte, esa sangre que estaba ahí iba a ser el indicativo que había un sacrificio de un cordero que había sido, no era justo, ¿verdad? El cordero era como el pecador por el que no había pecado. Nosotros sabemos que esa era la figura años después de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Y los judíos pusieron su esperanza y su fe precisamente en esto. Sacrificaron al cordero, pusieron la sangre en los dinteles. Y cuando pasó el ángel de la muerte, mis hermanos, donde estaba la sangre de este cordero, pasó de largo, dice la Biblia. Y por eso se le llamaba esta festividad la Pascua. Pascua es una palabra que viene del hebreo, que quiere precisamente decir pasar de largo. Es decir, los hebreos vieron sobre sus casas pasar la muerte por encima y no tocarlos. Pasar por encima es lo que significa la festividad de la Pascua. Entonces, a partir de ese momento, y por 1500 años, los israelitas estuvieron celebrando esta fiesta cada año, donde se reunían, sacrificaban un cordero en el templo y comían de este cordero, recordando que la sangre de ese cordero había sido lo que Dios había usado para perdonarlos a ellos. Eso era la cena de la Pascua. Es por eso, mis hermanos, que era tan importante esta festividad, además que era un mandamiento. Dios después les dijo: van a recordar la cena de la Pascua, para que cuando sus hijos crezcan y les pregunten por qué celebramos esta cena, ustedes les van a enseñar a sus hijos que Dios los libró de la muerte por la sangre de los corderos. Y por 1500 años el pueblo de Israel había celebrado la cena de la Pascua hasta esa noche, porque
porque esa noche el Señor cambiaría esa festividad por la cena del Señor. Pero lo que quiero que veas es que era algo muy importante para los judíos. Entonces, aunque era la última semana del ministerio del Señor Jesús, era necesario pasar por la cena de la Pascua. Quizá en nuestra cultura pudiéramos asimilarlo, guardando las distancias, con la Navidad. Cuando es Navidad aquí en México, no se trabaja, la gente se prepara, te pones de acuerdo con la familia, qué vamos a cenar, qué vamos a hacer, qué fiesta vamos a hacer. Aunque nosotros mucho de la cultura mexicana no entendemos el significado real, ¿verdad? Pero el chiste es festejar y se hace la celebración. Bueno, para los judíos esto era muy importante, se reunían como familias para preparar la cena de la Pascua. De ahí la pregunta de los discípulos: ¿dónde quieres que preparemos la cena de hoy? O sea, no es algo que nos podemos brincar. Y el Señor Jesús responde a esta pregunta, pero seguramente la respuesta del Señor Jesús le sorprendió muchísimo, porque el Señor Jesús ya tenía listo todo lo de la cena de la Pascua. Vayan al versículo 13 de ahí de Marcos 14. Esta es la respuesta a la pregunta de los discípulos. Dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Versículo 14. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros, para nosotros allí. Noten, mis hermanos, que el Señor Jesús dijo dónde iba a ser la festividad. Les está dando una serie de instrucciones nada más acerca de cómo va a ser. Les está diciendo: ya tengo todo listo, pero no les voy a decir dónde, si no sigan estas instrucciones. Por más de 3 años, el Señor Jesús estuvo llevando su ministerio de la predicación de la palabra junto con los discípulos. Y dice la palabra de Dios que ellos no tenían dónde quedarse, no tenían un lugar específico donde pasar la noche, no tenían casa, no tenían dónde dormir. Ellos andaban deambulando, iban a una ciudad, predicaban, iban a otra y predicaban, no tenían casa, mis hermanos. Si no tenían casa donde quedarse, pues mucho menos tenían casa para hacer la festividad, no tenían lugar donde hacer la festividad. Ahora, ese es el problema, mis hermanos, que está en la mente ahora de los discípulos, porque ¿dónde vamos a llevar la festividad? ¿Dónde iban a encontrar un lugar seguro donde pudieran guardar la integridad del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque acuérdense que unas semanas antes ya los principales sacerdotes ya le habían puesto precio a la cabeza del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús ya lo buscaban para matarlo. Entonces, ahora iban a ir a Jerusalén, donde había miles de personas que llegarían a ese lugar y estarían buscando al Señor Jesús. Entonces, de entrada ellos no tenían dónde quedarse, era un momento muy difícil para encontrar casa, y además sabían que tenía precio la cabeza del Señor Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 9. No nos espante, hermana Conchita. Juan capítulo 12, versículo 9. Que estamos hablando de Judas y de repente se escucha, ¿verdad? Ahí dice el versículo 9. Este texto habla acerca de la resurrección de Lázaro, ese es el contexto. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, están hablando de Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Cuando fue la resurrección de Lázaro, mis hermanos, fue algo que impactó en todas las ciudades cerca de Jerusalén. Ya el Señor Jesús había resucitado más personas, pero Lázaro lo dejó varios días para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y entonces eso fue un impacto muy fuerte para las personas. Dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, lo acaban de matar, se acaba de morir el pobre Lázaro y ya se lo querían echar nuevamente.
¿Por qué lo querían matar? Versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Claro, un testimonio tan grande, las personas decían, sí es el Mesías, vamos a seguirlo. Pero quiero que notes lo que dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también. ¿Quién era el otro que querían matar? A Jesús. O sea, dice a Jesús, si lo parafraseamos, y también a Lázaro, ¿verdad? Jesús era el que les interesaba. Entonces, para este tiempo, mis hermanos, ya la cabeza de Jesús estaba buscándose. Estos hombres buscaban ya para prenderlo, buscaban ya para matarlo. Entonces la pregunta era cómo podrían reunirse 13 hombres en una ciudad donde había un montón de gente, donde el rostro de Jesús estaba siendo buscado y al mismo tiempo guardar su integridad. Y súmale a eso que había algo que los discípulos no sabían que Jesús sí sabía. ¿Qué era? Que Judas estaba buscando el momento perfecto para entregarlo. Bueno, eso es lo que parece estar en la mente de los discípulos cuando le están preguntando al Señor dónde van a cenar esa noche. Pero Jesús, mis hermanos, ya tenía todo controlado. Jesús se ve que no era mexicano, mis hermanos. Porque el mexicano deja todo para el último segundo. ¿Sí o no? Si hay tarea, proyecto que entregar en la escuela, el domingo a las 12 de la noche. ¿Verdad? Si hay un proyecto en el trabajo que te dijo tu jefe, no puedes fallar, un día antes, en la madrugada, estás mandando los últimos informes, ¿verdad? Si tienes visitas, 2 minutos antes estás sacando de la estufa. Eso es algo que a los mexicanos malamente, ¿verdad?, nos caracteriza. Mis hermanos, el Señor Jesús tenía todo preparado. Acompáñame nuevamente al versículo 13, 14 y 15 de Marcos 14. Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, que no era el del cántaro, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí, para nosotros allí. El relato de Lucas 22 nos dice que estos 2 discípulos, que dice en el versículo 13, y envió 2 de sus discípulos, se trataba de Juan y se trataba de Pedro. Y es probable que esta instrucción muy revuelta del Señor Jesús, porque no hubiera sido más fácil que les diera la dirección y que les dijera, les voy a mandar la ubicación por WhatsApp, lleguen ahí. Les da una serie de señas, escoge a Juan, escoge a Pedro, los discípulos yo creo que de más confianza, y les dice, miren, van a ir a la ciudad, ahí les va a salir al encuentro un señor que va a traer un cántaro con agua, síganlo, o sea, no hablen con él, y donde vean que se meta, esa es la señal, ahí van a tocar, van a preguntar por el señor, el dueño de la casa, y cuando el dueño de la casa salga, el amo de la casa, ustedes le van a decir que cuál es el lugar, y él ya tiene un lugar grande para que nosotros comamos. Mis hermanos, esto parece como adivinanza, ¿verdad? Como una especie de acertijo y de investigación para Juan y Pedro, pero yo creo que lo más probable es que esto hizo el Señor Jesús, porque ahí estaba con una orejota el apóstol Judas. Y si Judas se enteraba dónde iba a ser la reunión, pues era el momento perfecto de ir a entregarlo, porque Judas estaba esperando, según el versículo que leíamos, el capítulo que leíamos la semana pasada, cuando el Señor Jesús hubiera estado solo para entregarlo a los principales sacerdotes y venderlo. Entonces, yo creo que es parte de lo que Jesús está guardando en secreto, la ubicación de este lugar. Ahora, hay 2 cosas interesantes, mis hermanos, en estos 3 versículos. Lo primero es que en aquellos tiempos no era común culturalmente que un hombre llevara un cántaro de agua. Ese era trabajo ¿de quién? Y las mujeres, porque dicen bien enojadas, las mujeres. Pues sí, era culturalmente el trabajo de las mujeres. Los hombres también lo hacían, pero lo hacían en bolsas como de piel de animal. Era un tema cultural, no me pregunte
por qué a lo mejor nosotros no usamos bolsa hoy y los judíos usaban bolsa. No era común ver a un hombre con un cántaro de agua. Entonces, esa es la señal. Dice el Señor Jesús, van a encontrar a este hombre con un cántaro. Entonces, es como que es algo fácil de identificar. No va a haber muchos hombres con cántaros de agua. Pero lo segundo, mis hermanos, que podemos encontrar en este texto es que era imposible que el Señor Jesús, solamente con estas indicaciones, pudiera hacer este encuentro entre los discípulos y este hombre del cántaro con agua, que llegaran a la casa y que el hombre ya supiera de antemano haber tenido que preparar ese lugar listo para la cena del Señor, habiendo miles de personas. Es como que yo te dijera, aquí a lo mejor en San Luis Potosí, el tiempo donde vienen más personas es en Semana Santa, los que llegaron a ir a la procesión del silencio, los que todavía van. Es como si yo te digo, mira, vas a ir y el que traiga un suéter rojo, a ese sigues. Vas a decir, ¿cómo crees? Jamás voy a encontrarlo. Pero entonces aquí lo que vemos, mis hermanos, lo que nos enseña este pasaje es el conocimiento sobrenatural de Dios y el control sobrenatural de Jesucristo sobre todas las cosas. O sea, él dice, él está aquí profetizando lo que va a pasar. Dice, tú vas a encontrar a este hombre, te va a llevar a la casa. Ese hombre, yo ya, no dice la Biblia si fue él personalmente a hacer trato con él, o un ángel le mandó el recado, o por medio de sueño, pero el hombre sabía cuál era su misión. El hombre no fue de que, no sabía, no, estaba todo preparado, mis hermanos, completamente. Todo lo que Jesús estaba puesto en el plan, así sucedió. Vayan al versículo 16 de Marcos 14. Versículo 16. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, dice el texto, así como Dios les dijo, como Cristo les dijo, justamente así sucedió. Es evidente, mis hermanos, que el Señor Jesús había preestablecido esto de manera sobrenatural. El Señor ya sabía, ya había acomodado todo para que sucediera. Ya lo único que tenían que hacer los discípulos era llevar el cordero que se llevaba al templo, se sacrificaba, y la carne que se asaba, ellos la llevaban para la cena, y ya nada más les faltaba comprar el pan sin levadura y las hierbas amargas, que era parte de la cena del Señor. Pero ya establecido para que se diera así. Ese es el texto, mis hermanos, esa es la enseñanza del texto. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Hay una enseñanza, mis hermanos, fundamental en todo esto, y es esta. Dios está al control de todas las cosas y no hay un solo detalle que se le escape al Señor. Mis hermanos, tenemos que aprender eso. Dios está al control de todas las cosas. No hay nada que a Él se le escape. ¿Las cosas malas se le escaparán al Señor? No, mi hermano. Es que de repente nosotros pensamos que si me pasa algo malo en la vida, es el diablo. Y si me pasa algo bueno, es Dios. Pues no, mi hermano. Aprende esto, decía San Agustín, aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Sí lo cachó? Aún el diablo es el diablo, o sea, aún Satanás, mis hermanos, rinde cuentas a Dios. Dios lo usa para propósitos santos, pero eso no quiere decir que Satanás se mande solo y pueda andar haciendo cosas como si él tuviera autoridad sobre nosotros. No, mis hermanos. Un accidente, aún esos detalles están en manos de Dios por algo específico, algún propósito hay en todo eso. Y esa es la enseñanza, mis hermanos. No pensar que cuando las cosas malas vienen, Dios ya no está al control de las cosas. Pensar que tu vida está fuera de control cuando las cosas no salen de acuerdo al plan es olvidar que Jesús reina sobre todas las cosas para tu bien y para su gloria. Voy a repetir esto y ojalá lo guardes en tu corazón.
Pensar que en tu vida está fuera de, pensar que tu vida está fuera de control cuando las cosas no salen de acuerdo al plan es olvidar que Jesús reina sobre todas las cosas para tu bien y para su gloria. Aún lo malo, mi hermano. Y eso, mis hermanos, debe traernos paz, debe traer confianza a nuestro corazón. Esto es algo que normalmente nosotros repetimos, no, es que Dios tiene el control de todas las cosas, pero viene el plan que se sale del control de como yo quería y empieza la ansiedad y empieza la desesperación y no puedo dormir y llévame al doctor. Y entonces, ¿dónde está lo que hemos escuchado? Es que esto lo sabemos, mis hermanos, pero no lo creemos. O sea, yo sé que Dios está al control de todas las cosas, pero me falta fe para creer que realmente Dios está al control de las cosas. Cuando yo tengo la fe suficiente para creer que aún el plan, que no era mi plan, se está llevando a cabo, Dios tiene control de eso, mi hermano, yo tengo paz. Yo hago y claro, no estoy hablando de irresponsabilidad de decir, bueno, que siga la vida como sea, que al cabo Dios tiene control de todas las cosas. No, tú eres responsable de lo que tú haces. No vas a poder culpar a Dios por tu responsabilidad. Pero si yo estoy haciendo lo que Dios me manda hacer y aún así las cosas están fuera de lo que para mi mente está diferente a lo que yo quiero, mi hermano, yo tengo que confiar que es Dios sustentando todas las cosas. Y ahí es donde yo descanso, ahí es donde la ansiedad se va. Mis hermanos, el tema de la ansiedad, el tema de no poder dormir en las noches, es un tema de falta de fe en creer lo que dice el Señor. Piensa la peor situación. Y luego tú tienes que analizar, a ver, yo estoy en manos de Dios, sí. Yo estoy haciendo lo que Dios dice que haga, sí. Debo de confiar en lo que está pasando. Debo de confiar en su soberanía porque su plan es mejor que el mío. Y ahí yo tengo paz, ahí se va la angustia, ahí se va el afán, ahí se va la desesperación. ¿Está claro? Bueno, apúntelo, mi hermano, para cuando empiece con la ansiedad, no corra por la pastilla. Crezca en fe, créale a Dios. La preparación de la Pascua, mis hermanos, era muy importante porque pasarían varias cosas ahí. Parece un vano detalle la preparación de la Pascua, pero mis hermanos, en esa cena pasarían cosas muy importantes, como que, por ahí están apuntadas en una diapositiva, si me la puedes proyectar. Durante esa cena de la Pascua, mis hermanos, el Señor transformaría la celebración de la Pascua en la cena del Señor, la cual conmemoraría su muerte en la cruz. Lo que fue la festividad de Pascua, mis hermanos, durante 1500 años que los judíos celebraban que el Cordero había sido sacrificado injustamente y que por esa sangre Dios los había perdonado, apuntaba a una sola cosa, ¿a cuál? Al Cordero inmolado que iba a ser sacrificado por el perdón de todos nuestros pecados. Y esa noche, mis hermanos, lo vamos a ver en 2 semanas, el Señor Jesús tomó el pan y tomó el vino y dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Este es mi nuevo pacto. Ahí la celebración de la Pascua se convierte en la celebración de la Cena del Señor. Vamos a profundizar en esto cuando lleguemos a la Cena del Señor. Pero quiero que te lleves la importancia de lo que iba a suceder, de lo que el Señor Jesús estaba preparando, porque Él sabía que iba a suceder el cambio de la humanidad en ese momento. ¿Qué más iba a suceder en la Pascua? En la Pascua, en lugar de representar los corderos que se sacrificaron en Egipto, se presentaba en la mesa del Señor el cordero que se había llevado al templo en sacrificio y se comía su carne asada. Ya no iba a ser más esa carne. Eso iba a ser sustituido por el pan y el vino, que tipificaban el cuerpo y la sangre del Señor que serían derramadas en esa cruz. Es por eso, mis hermanos, que nosotros cada primer domingo de mes conmemoramos ¿qué cosa? La Cena del Señor. ¿Qué tan importante es este evento para nosotros? Porque para los judíos era sagrado.
¿Qué tanto entendemos, mi hermano, lo que estamos haciendo cuando nosotros celebramos la cena del Señor? Y por último, era en la cena del Señor, en esa cena de la Pascua, donde el Señor Jesús daría palabras y promesas de esperanza para fortalecer a los discípulos, porque pronto se quedarían ahí solos. Y quiero detenerme aquí un poco. ¿Qué enseñanzas dio Jesús en esa cena? Bueno, hay por lo menos 2 enseñanzas que dio en esa cena. La primera fue acerca de la santidad como posición y progresiva. Acompáñame a Juan capítulo 13, versículo 4 al 10. Quiero que veas lo importante que iba a suceder en esa cena del Señor. O sea, los preparativos, lo que Jesús tenía en mente no era tan sencillo como nada más la cena. Él sabía todo lo que iba a suceder en ese lugar esa noche. Juan 13, del 4 al 10, dice el texto, es un texto un poquito largo, vamos a dar lectura. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, ¿qué necesita nada más? Lavarse los pies. Aquí está la enseñanza. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estéis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Mira la enseñanza que está dando el Señor Jesús aquí. Está hablándole a los discípulos y le está diciendo, ustedes ya son míos. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son santos. Ustedes han sido apartados para mí. Esa es la enseñanza. Esta enseñanza, mis hermanos, los iba a sostener a los discípulos cuando comenzara su ministerio, cuando el Señor Jesús muriera y tuvieran ellos que enfrentar, ahora sí, el ministerio que se les había encargado. Ellos tenían que agarrarse de esta palabra de que ellos ya eran limpios. ¿Y esto qué era, mis hermanos? Esto es una figura que está haciendo el Señor Jesús de lavarle los pies. Esta tarea, dicho sea de paso, era la tarea que hacían los esclavos de más bajo estatus dentro de los hogares. Y el maestro, el creador, el rey de reyes, en su humildad viene y lava los pies de los discípulos. Pero es una figura de lo que les está diciendo. Pedro dice, Señor, yo no voy a dejar que me lave los pies. ¿Cómo? Eso es humillante. ¿Cómo vaya a dejar? Le dice, no lo entiendes, pero si no te lavo, tú no vas a estar conmigo. ¿Y qué dice Pedro? Entonces lávame completo, Señor, si de eso se trata. Échame agua en todo el cuerpo. Dice, no, Pedro, porque tú ya estás limpio. Solamente necesitas ser lavado los pies. Mis hermanos, ¿de qué está hablando el Señor Jesús aquí? Cuando una persona viene a Cristo, ahí ya es apartado para Dios, ya es limpio delante de Dios, ya es santo por la obra del Espíritu Santo. Ya Dios lo ve justo, santo. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Ustedes ya son limpios, menos uno. ¿Quién era ese uno? Pues el que lo iba a traicionar. Ese no era limpio. Pero es necesario que os lave los pies. Mis hermanos, aquí el Señor Jesús está enseñando, yo te santifico, te aparto, eres mío, pero en el camino te voy a ir santificando. Imagina que un discípulo se acababa de bañar y luego tenía que salir a la calle en sandalias, con el piso todo polvoriento. ¿Cómo llegaba, mis hermanos, a la casa de las personas? Por eso se lavaban los pies. Se acostumbraba que una persona llegaba a casa de alguien y había un esclavo que lavaba sus pies para que no llenara de tierra todo el hogar. Pues con los pies sucios, mis hermanos, y eso tipifica nuestro andar diario. Aunque ya estamos en Cristo, no dejamos de ser santos delante de Dios, no dejamos ser limpios delante de Dios, pero sí necesita Dios lavarnos nuestros pecados de todos los días. Y ese es un proceso de santificación diaria para nuestra vida. Yo ya soy santo, ya estoy con Dios, sí, pero hoy fallé. Y dice Dios, a ver, ven para limpiarte. ¿Todo, Señor? No, porque tú ya eres hijo de Dios, pero sí donde pecaste. Y
ahí Dios nos lava, nos va santificando y vamos creciendo todos los días. ¿Está clara la figura? Mira qué enseñanza tan importante del Señor Jesús. Y la otra no es menos importante, versículo 12 al 17. Lo segundo que enseña en esa noche en la cena del Señor. Dice el versículo 12, aquí va a enseñar acerca del amor al prójimo, el segundo gran mandamiento. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Esta segunda enseñanza tiene que ver con el amor al prójimo. Y eso incluye al enemigo. ¿Quién es el prójimo? Todos y también mi enemigo. Me dan ganas de ponerles una plana y que escriban así. Mi prójimo es también mi enemigo. Porque a veces pensamos que el prójimo nada más es el hermano de la iglesia. No, también tu enemigo es el prójimo. Mis hermanos, el Señor Jesús saliendo de aquí les dijo, un mandamiento nuevo os doy. Os amaréis unos a otros y en esto conoceréis la gente que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que se congregan en la iglesia y alaban al Señor? No. ¿En que se saben toda la Biblia? No. ¿En que cuando se saludan dicen, Dios te bendiga, hermanito? No. En que os améis los unos a los otros. En eso conoceréis que sois mis discípulos. Mis hermanos, la enseñanza del Señor Jesús aquí es dos cosas. Amen a tu prójimo, sírvelo. El alumno no es mayor que el maestro, y si yo vine a servirles y ejemplo les he dado, son llamados a lavarse los pies los unos a los otros. Y eso tiene que ver también con lo que acaba de enseñar, con el tema del perdón, ¿verdad? Con el tema de servir a los demás. Y noten que en medio de esos 12, ¿quién estaba? El innombrable Judas. Y el Señor Jesús no se lo brincó. Le lavó los pies a los 11 y a Judas dijo, no, este no. Mis hermanos, entendamos cuál es nuestra posición en Cristo. Lo veíamos el domingo. Seguimos actuando como si no fuéramos hijos de Dios. Y esa es la enseñanza que está dando el Señor Jesús. Bueno, lo que quiero que veas, mi hermano, estamos en la preparativa para la cena del Señor. Aparentemente es un detalle lo que está aquí. El Señor Jesús preparó la cena. Sí, un detalle insignificante que se mueve en algo muy grande. O sea, era algo aparentemente que no tenía importancia, que ahí tiene Dios el control, en lo que no es aparentemente importante, pero también en algo tan enorme, tan grande como estas enseñanzas que acabamos de ver, pero también era el punto de quiebre para la celebración de la Pascua. Ya no sería la Pascua, ahora sería la cena del Señor. Ya no sería el cordero pascual, ahora iba a ser el pan y el vino. Y eso era la teoría. El Señor Jesús después iría a hacer la práctica desde la cruz del Calvario. Mis hermanos, eso es increíble. Y aún también en eso, mis hermanos, Cristo tenía el control. Algo pequeño, Dios lo controla. Algo grande, también Dios tiene el control. Y esa es la enseñanza, mis hermanos, de este pasaje. Cristo tiene el control de todas las cosas. Amén. 4 enseñanzas para que te lleves. Para que las guardes en el camino y las vayas masticando ahí cuando vas llegando a tu casa. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 17, si me puedes acompañar, llega a predicar a Atenas, a un lugar que se llamaba Areópago. Y los atenienses tenían dioses para todos. Tenían el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la tierra, todos. Y tenían un monumento que decía al Dios no conocido. ¿Y ese Dios quién era? Los atenienses decían, ¿qué tal si se nos olvidó incluir un Dios? Y ese Dios se enoja porque no lo estamos adorando. O sea, ellos tenían todos los dioses habidos y por haber. Y decían, ¿y si se nos olvidó uno?
No, pues vamos a hacer una estatua y le ponemos al Dios no conocido. O sea, no lo conocemos, pero lo estamos adorando, para que no piense que se nos olvidó y nos vaya a caer la maldición de ese Dios. Entonces Pablo, al ver esto, dice, hay un Dios que no conocen y yo les voy a dar algunas características de ese Dios. Mis hermanos, y las características que da Pablo en el capítulo 17 son precisamente enseñanzas sobre el control de Dios de todas las cosas. Primera enseñanza, mis hermanos, el Dios no conocido para los atenienses es el que hizo todas las cosas. Ve al versículo 24 de Hechos 17, dice el texto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el apóstol Pablo, la primera característica de mi Dios, del Dios que ustedes no conocen pero que están adorando, es que hizo los cielos y la tierra. Y entonces quiero que medites, mi hermano, en este tema de qué tanto confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, mi hermano, el Dios en el que confiamos hizo todas las cosas. ¿Tú piensas que el Dios que creó los cielos y la tierra no tiene control de tu enfermedad, por ejemplo? O sea, es que es bien fácil hacer los cielos y la tierra, pero es bien difícil cuidarte, que no te vayas a caer. No, mi hermano, Dios tiene el control. Enseñanza número 2. Él no necesita de nadie. Dice Pablo, ese Dios que yo conozco y ustedes no necesita de absolutamente nadie. Y esto era una enseñanza para estos hombres, porque estos hombres adoraban a estos dioses, les hacían mandas, les hacían sacrificios. Y dice, mi Dios, el que hizo los cielos y la tierra, no necesita de nadie. Versículo 25. Hermanos, y es una fuerte enseñanza para nosotros. Dice el texto, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mis hermanos, ¿Dios necesitará nuestra adoración? Dice este texto que no. Si tú no adoras a Dios, ¿qué crees? Dios sigue siendo el mismo Dios. No es menos Dios porque tú no le adores. Él nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Y eso pudiera oírse como, es un Dios egocentrista que quiere que le adoremos. Pero aquí está lo interesante, Él no necesita tu adoración. Entonces al final del día, cuando Dios nos crea, está pensando en bendecirte. ¿Por qué? Porque el único que gana cuando adora a Dios, ¿quién es? El hombre. Cuando tú vienes y adoras a Dios, tú eres el bendecido, tú eres el que te llenas, a ti eres al que te va bien, tú eres el que te gozas en la presencia del Señor. Dios no necesita nuestra adoración, pero nosotros sí necesitamos la adoración a Cristo. Si no adoramos a Cristo, nos morimos. Mis hermanos, no se dé el lujo de no venir a adorar a Dios. Eso es un lujo que los cristianos no se pueden dar. No se dé el lujo de no orar. No orar es un lujo que el cristiano no se puede dar. No puedes, no es opcional para el creyente. Número 3, acerca del Dios que presenta Pablo. Él pone los límites del tiempo y del espacio. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Dice este texto que fue Dios el que puso los límites del tiempo y del espacio. Mis hermanos, acuérdate de la enseñanza que estamos viendo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y el Dios que nosotros adoramos pone el tiempo y pone el espacio. O sea, existe espacio y existe tiempo porque Dios lo ha creado. Ese es Dios, mi hermano. Tiene el control de absolutamente todo. Y finalmente, Pablo les presenta al Dios que están adorando y no lo conocen. Es el Dios en el que subsisten todas las cosas. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mira estas 3 palabras que dice el apóstol Pablo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aquí está descrito
quién eres, tu vida y cómo la vives. Todo lo que hacemos es por Él. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, mi hermano, desde el detalle de preparar la cena pascual, Dios tiene el control. Detalles pequeños. Hasta el detalle de la gran enseñanza que iba a dar el Señor Jesús y transformar la cena del Cordero de la Pascua a la cena del Señor, del Cordero al pan y al vino, que era algo sumamente relevante porque tipificaba la cruz que vendría un día después. También aún en su muerte, Jesús tuvo el control. Ese Dios, mi hermano, hizo todas las cosas, no necesita de nadie. Él pone los límites del tiempo y del espacio y en Él subsisten todas las cosas. Grábalo y atesora en tu corazón, mi hermano. Él tiene el control de todo. Créelo, créelo, para que cuando venga el temor que va a venir, y no es malo, ojo, no es malo tener temor, porque hablé hace rato de la ansiedad. La ansiedad es un temor fuerte. No es malo, el Señor Jesús tuvo sentimientos, el Señor Jesús lloró. Lo que es malo es olvidar esto y poner nuestro ídolo en ese temor y olvidarnos del Dios que adoramos. Él tiene el control de todo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar de pie mientras cantamos esta alabanza. Pasen mis hermanos sugieres para